Ahí empezamos a grabar. Entonces, como les decía, ¿sí? Me habían quedado dos cosas que por ahí pueden preguntar, ¿sí? De mioglobina y de hemoglobina. ¿Sí? Sobre todo de hemoglobina. ¿Mm? Entonces, de hemoglobina, dos cosas que me quedaron por explicar. Una es la interacción entre la hemoglobina y el monóxido de carbono. ¿Sí? Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Sí? Y la otra cosa que también pueden preguntar es la relación de la hemoglobina con la anemia falciforme. ¿Sí? Entonces vamos a ver esas dos cosas. Y por ahí podemos reforzar, ¿no? La comparación entre mioglobina y hemoglobina, ¿no? Para hacer un cierre al tema. Claro, empecemos con la cuestión del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ustedes saben, ¿sí? Empecemos entonces con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, monóxido de carbono, ¿sí? Es distinto del dióxido de carbono. ¿Está claro? ¿Sí? Son gases diferentes. No hay que confundir el monóxido con el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? ¿Sí? El monóxido de carbono, entonces, es un gas que se produce ¿en qué condiciones? En combustión incompleta. ¿Qué es una combustión incompleta? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una combustión incompleta? ¿Y por qué es diferente del concepto de combustión completa? ¿Nadie? Entonces, la combustión completa, ¿sí? Es cuando ocurre ¿qué cosa? Yo tengo una molécula combustible, y ahí viene la palabra, ¿no? Combustible, ¿sí? Una molécula combustible, ¿sí? Yo hago la combustión completa y ¿qué obtengo? Obtengo dióxido de carbono y agua, por ejemplo, ¿de acuerdo? El combustible puede ser la glucosa. Entonces, la molécula combustible, ¿sí? Necesito oxígeno para una combustión, ¿sí? ¿Sí? Y, o por ejemplo, algo que quemamos todo el tiempo cuando hacemos el asado, ¿sí? Madera, por ejemplo, Entonces, es parecida, no es igual a una respiración, ¿no? Parecido, ¿no? Pero bueno, la combustión completa lo que yo obtengo que es un gas, el dióxido de carbono y agua. En cambio, la combustión incompleta, ¿sí? Lo que voy a obtener es monóxido de carbono. ¿Está claro? ¿Y cuál es el problema con el monóxido de carbono? Que el monóxido de carbono, ¿cómo es? Ambos son gases, obviamente, potencialmente tóxicos, pero el monóxido de carbono es muchísimo más tóxico. ¿Queda claro? Muy tóxico. ¿Y cómo me doy cuenta que se está produciendo qué? Monóxido de carbono. ¿Cómo me doy cuenta que se está produciendo monóxido de carbono en una combustión incompleta? Recuerden que la que me da monóxido de carbono es la combustión incompleta. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una cocina y tengo dos hornallas. ¿Sí? Entonces, imaginemos, una me da una llama más azul y otra me da una llama amarilla o naranja. ¿Sí? ¿Cuál es la que está quemando mejor? ¿Cuál está quemando mejor? ¿Cuál está quemando mejor? ¿Cuál está haciendo combustión completa y cuál está haciendo combustión incompleta? Claro, la amarilla es la incompleta, ¿no es cierto? Esta es combustión incompleta. Está sucia la hornalla, ¿no? Algo está pasando. No recibe ¿qué?
no recibe suficiente oxígeno, ¿no? Combustión incompleta, ¿por qué? Porque no recibe suficiente oxígeno, entonces no quema completamente, ¿no? Entonces, no recibe suficiente oxígeno y ¿qué es lo que produce? Produce muchísimo monóxido de carbono. En cambio, la combustión completa, sí está recibiendo mucho oxígeno, entonces produce dióxido de carbono. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que este es muchísimo más tóxico. ¿Queda claro? ¿Y por qué este es tan tóxico? ¿Sí? Es muy tóxico este gas. Bueno, ¿por qué? Porque tiene una altísima afinidad por la hemoglobina. ¿Queda claro? Entonces se une a la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina une el monóxido de carbono y no se separa más. ¿Queda claro? Entonces, es altísima la afinidad del monóxido de carbono, entonces vamos a ponerlo así. Entonces, pongamos, ¿sí? ¿Qué pasa? El monóxido de carbono, perdón, monóxido de carbono, ¿sí? ¿Qué hace? Se une, gaseoso, ¿no? Espera. Monóxido de carbono, vamos a ponerlo con letras, el monóxido de carbono se une en forma irreversible a la hemoglobina. ¿Queda claro? Entonces, cuando la hemoglobina, imagínense, las moléculas de hemoglobina quedan enganchadas ¿a quién? Al monóxido. Y ya no se pueden separar más del monóxido. ¿Estamos? Entonces, ¿quién no se va a poder unir? ¿Quién no se puede unir? El oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina se une al monóxido, esta molécula de hemoglobina queda anulada para el transporte de oxígeno. ¿Está? Entonces, ¿sí? El resultado es que no transportamos oxígeno. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Va a caer ¿qué cosa? Si no se transporta oxígeno, cae la respiración aeróbica y por lo tanto va a caer ¿qué cosa? Entonces, ¿disminuye qué? Disminuye muchísimo ¿qué cosa? El transporte de oxígeno. ¿Está claro? Entonces, ¿qué ocurre? Disminuye la respiración aeróbica. Entonces, disminuye la síntesis de ATP. Y sin ATP nos morimos. Sí, acordate que la hemoglobina no es una enzima. No es una enzima. Por lo tanto, no podemos hablar de inhibidor. ¿Queda claro? ¿La hemoglobina qué es? ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Es un transportador. Por eso lo que bloquea es el transporte. Fíjate que acá ya lo puse. Disminuye el transporte de oxígeno. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, recuerden que... ¿Se entendió, Leonardo? Entonces, ojo, peligro, ¿no? Peligro de muerte esta hornalla. Hay que arreglarlo, eso no puede quedar así. ¿Y qué otra cosa en estos meses de invierno es muy peligroso? ¿Y por qué otras razones el monóxido de carbono también es muy peligroso? Claro, estufas, y el típico braserito. Tenemos un país con 50, 60% de pobreza, ya ni sabemos. Carbón, combustión incompleta, los braseros. Un montón de gente que no tiene gas, que no tiene electricidad, que no tiene formas de calefaccionarse, usa entonces braseros, ¿no?
¿Y eso que produce? Combustión incompleta, monóxido de carbono y la gente se muere. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono no solamente es muy tóxico, sino que es inoloro e incoloro. O sea, no da un humo negro, ¿sí? Y es inoloro también. Inoloro. Creo que va, ¿sí? Incoloro, o sea, no sentís el olor, no es como otros gases, no sentís el olor, no ves nada, y entonces estás acá durmiendo, con los ojitos, ¿y qué pasa? Bueno, vamos a hacerlo mejor. ¿Mm? Es la gente que, y esto pasa, también, ¿qué cosa? Calefones, calefones, porque el calefón, ¿sí? No tiene ventilación al exterior, ¿queda claro? ¿Mm? Calefones, entonces la persona, ven, se queda dormidita ahí y no siente el olor, no siente nada y se duerme y se muere. ¿Mm? ¿Queda claro? Desgraciadamente esto es así y pasa a veces con familias enteras. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Mm? No hay, entonces disminuye, no hay transporte de oxígeno, no se puede hacer respiración aeróbica, no hay síntesis de ATP y la gente se muere. ¿Queda claro? ¿Mm? Muy bien. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿eh? ¿Cuál es la solución a todo esto? Siempre, siempre, aunque sea invierno y haga mucho, mucho frío, dejar que una parte de una ventana abierta, hay que hacer las ventilaciones, las rejillas de ventilación, todas las habitaciones tienen que tener rejillas de ventilación, dejar la ventana siempre un poco abierta, ¿está claro? De la cocina, ¿sí? Bueno, ¿esto se entendió? ¿Alguna duda? Esa es la cuestión con el monóxido de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque se une en forma irreversible, ¿sí? Se une en forma prácticamente irreversible a la hemoglobina. Y entonces el monóxido de carbono, como tiene una afinidad altísima por la hemoglobina, entonces no permite el transporte de oxígeno. ¿Estamos? Había una película, siempre hablo de películas viejas, ¿no? Pero esto también hay cuadros y cosas. Hay una película, un bestseller muy antiguo, y se hizo una película que se llamaba Coma, ¿sí? Y también se ve en las películas bien hechas y en los cuadros y, digamos, de incendios y todo lo demás, la gente que sale intoxicada por monóxido de carbono no sale azul, sale roja. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono, ¿sí? No te cambia el color de la sangre. Entonces, cuando ves a la persona intoxicada con monóxido de carbono, no la ves azul, que es como la deberías ver porque le está faltando oxígeno, sino que la ves roja. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, al reaccionar con el monóxido de carbono, te da color rojo, no te cambia el color de la sangre. Entonces había una película muy vieja, como les digo, era un bestseller, ¿sí? Creo que del mismo que escribió Jurassic Park después, pero bueno, no estoy seguro. Siempre hace cosas relacionadas con la ciencia. En esta película Coma, ¿eh? Teníamos una especie de hospital privado que hacía operaciones y sospechosamente tenían algunos pacientes aparentemente sanos que se morían en las operaciones. Pero en las estadísticas no saltaba eso, porque bueno, puede ser que haya gente que tenga una reacción alérgica a la anestesia y fallezca en la operación. Pero esta gente lo que hacía en este hospital, bueno, se los cuento, se los spoileo, ¿sí? Mataban a la gente con monóxido de carbono. Entonces el cirujano cuando operaba no sospechaba nada porque no veía cambio de color, ¿sí? En la sangre, porque cuando vos ves que una persona
no está saturando bien, o sea, no está teniendo la cantidad necesaria de oxígeno que llegue a los tejidos, la sangre se ve más de color azulado. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? La oxihemoglobina, ¿sí? Me da un color rojo. ¿Sí? La desoxihemoglobina me da un color más oscuro, más azulado, ¿no? ¿Sí? Entre comillas. ¿Sí? En realidad es un poco más. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta cuando está la hemoglobina que tiene oxígeno y la hemoglobina sin oxígeno. Pero acá, ¿cuál es el problema con el monóxido de carbono? Que te sigue dando color rojo. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces los intoxicados con monóxido de carbono, los intoxicados con monóxido de carbono los seguimos viendo rojos. Aunque ya no están, ¿sí? Están a punto de morirse. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Sí? Bueno, hay que... Vamos a la siguiente. Entonces, la pregunta del choice, ¿sí? O la pregunta siempre va a apuntar a qué cosa. A que el monóxido de carbono tiene mucha mayor afinidad, ¿sí? La hemoglobina se une al monóxido y no permite que se una el oxígeno. ¿Por qué? Porque no se separan más. ¿Mm? La hemoglobina se une al monóxido de carbono. ¿A quiénes más les pasa esto? Y por eso se cansan. Es natural tener una cosa prendida haciendo combustión y que estos gases, ¿qué es esto que estoy dibujando ahí que no me deja el programa este? ¿Eh? ¿Es normal esto? Tener algo haciendo acá combustión incompleta, ¿sí? ¿Está claro? ¿Eh? Bueno, ahí está más o menos llegar, ¿sí? Y esos gases, monóxido, dióxido de carbono, un montón de sustancias cancerígenas. Pero bueno, el monóxido de carbono, ¿qué va a hacer? Que el fumador, parte de su hemoglobina, va a estar unida ¿a qué? A monóxido de carbono. Y entonces, ¿sí? También va a sentir esa falta de aire, ¿no? Esa falta de oxígeno, se fatiga, se cansa enseguida, ¿no? Porque parte de su hemoglobina está, ¿qué? Unida a monóxido de carbono. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, aparte de otro montón de cosas, ¿no? Bueno, dejemos acá esto y vamos a la cuestión de la anemia falciforme. Bueno, ¿por qué esta enfermedad es importante y cómo está relacionada con la hemoglobina, la anemia falciforme? Bueno, se llama anemia falciforme, obviamente anemia porque va a tener ¿qué? Bajo hierro. ¿Está claro? Si está bajo el hierro, entonces probablemente, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Tenga pocos glóbulos rojos, algo que después ustedes en la carrera lo van a ver, ¿sí? Que es el hematocrito. Entonces, si hay poco hierro, hay pocos glóbulos rojos, entonces, ¿qué pasa? Disminuye el transporte de oxígeno, ¿sí? Y obviamente si disminuye el transporte de oxígeno va a caer la respiración aeróbica y entonces va a caer ¿qué cosa? La síntesis de ATP y obviamente nos vamos a cansar y nos vamos a fatigar. ¿Queda claro? ¿Sí? Es algo típico, la fatiga, la falta de fuerza, el cansancio. ¿En quiénes? En las personas que están con anemia. ¿Queda claro? Por eso el hierro es tan importante. Poco hierro. ¿Mm? Poca síntesis de qué, qué es lo que cae. También va a caer la síntesis de hemoglobina, está relacionado todo, ¿no? Entonces pocos glóbulos rojos. Eso es alguna de las cosas que podemos ver, ¿no es cierto? Baja el transporte de oxígeno, poca respiración aeróbica, baja la síntesis de ATP. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos menos energía. ¿Está? Entonces, fatiga, cansancio y demás. Bueno, eso es la cuestión con la anemia. ¿Por qué estas personas tienen ¿sí? Bajo hierro o tienen pocos glóbulos rojos? ¿Y por qué falciforme? Entonces, falciforme tiene la misma raíz que la palabra, o sea, os. ¿Sí? Una os, ¿saben lo que es, no? La os. ¿Está claro? ¿Sí? Fals.
¿Queda claro? Esto es falciforme, ¿no? Tiene forma de ¿qué? De una luna, ¿sí? En un cuarto creciente o menguante, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Tiene una forma de os, falciforme, ¿no? Falsi es os. ¿Estamos? Entonces, los glóbulos rojos, ¿se acuerdan como yo les había dicho? El glóbulo rojo normal, ¿cómo es? El glóbulo rojo normal, ¿eh? ¿Sí? Si yo lo veía de costado, era como un disco bicóncavo, ¿no es cierto? Y si yo lo veía de frente, ¿sí? Veía que esta parte es más gorditas, ¿sí? Yo las veía por afuera, esta era la región más gordita, digámoslo, ¿eh? Que se ve más oscura, porque es más gruesa, ¿sí? Recuerden que acá esto está lleno de ¿qué? Está lleno de hemoglobina, ¿no? ¿Sí? Entonces, como esto es más grueso, ¿sí? Hay más hemoglobina y entonces se ve más oscuro. Y acá es más finito, entonces hay menos hemoglobina. Entonces, cuando la luz, ¿sí? Digamos, esto lo atraviesa la luz, ¿no? Entonces yo lo veo de color. Voy a ver color más rojo por acá, los bordes, que son más gruesos, y esta zona la voy a ver más rosadita. ¿Está bien? ¿Queda claro? Entonces esta es la forma del glóbulo rojo. ¿Está? Ese es el glóbulo rojo normal. En cambio, fíjense cómo es el glóbulo rojo falciforme. El glóbulo rojo falciforme, ¿sí? Obviamente tiene una forma de ¿qué? De os. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces este es el glóbulo rojo, ven, está todo ok. En cambio este es el glóbulo rojo enfermo, o que tienen las personas enfermas. Entonces la cuestión es, ¿por qué se producen estos glóbulos rojos que tienen forma extraña? ¿Sí? Este es un glóbulo rojo que tiene la membrana normal, que está lleno de hemoglobina, y este también tiene hemoglobina. Pero la hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, o sea, las personas que tienen estos glóbulos rojos, ¿sí? Las personas que tienen ¿qué? Glóbulos rojos falciformes, ¿qué es lo que tienen? Tienen una hemoglobina mutada. ¿Sí? En cambio, estas personas que tienen los glóbulos rojos normal, ¿qué tienen? Tienen una hemoglobina normal. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces la hemoglobina está ahí. Y cada hemoglobina, cada molécula de hemoglobina, esta es una molécula de hemoglobina, esta es otra, ¿sí? Esta es otra, esta es otra, esta es otra. En cambio acá, algo pasa con esta hemoglobina mutante. Y estas hemoglobinas mutantes, ¿sí? Ven, acá están todas separadas las hemoglobinas. ¿Queda claro? ¿Sí? Porque es una proteína, ¿se acuerdan? La hemoglobina es una proteína globular, soluble. ¿Estamos? No se pegotean entre ellas. En cambio, la hemoglobina mutada, ¿qué es lo que pasa? Estas hemoglobinas se pegotean entre ellas. ¿Sí? A ver, lo podemos hacer así, como piezas que enganchan. ¿Ven? Entonces estas hemoglobinas forman largas cadenas. Están mutadas, entonces no tienen la forma normal. ¿Mm? Entonces, forman como polímeros. ¿Sí? Entonces la hemoglobina mutada, ¿mm? Es una hemoglobina que en determinadas condiciones puede formar, ¿sí? Estos polímeros que forman largas cadenas fibrosas. Entonces, ¿qué forman? Forman como cadenas fibrosas. ¿Sí? Si se acuerdan, las fibras son insolubles. ¿Sí? Entonces, estas cadenas fibrosas, ¿sí? Forman como fibras y eso evita que el glóbulo rojo tenga una forma normal. ¿Por qué? Porque está lleno de estas cadenas fibrosas que da la hemoglobina mutante. Bueno, este glóbulo rojo, ¿por qué tiene esta forma el glóbulo rojo? Porque el glóbulo rojo tiene que pasar, ¿sí? Por unos vasos sanguíneos que son muy, muy pequeños
que se llaman vasos capilares, ¿sí? Los vasos capilares, ¿sí? Son muy chiquitos. Esto ya lo van a ver más adelante en la carrera. Entonces los glóbulos rojos, ¿ven? ¿Se acuerdan que son finitos? ¿Eh? Lo que hacen es se pliegan, ¿eh? Pueden doblarse. ¿Eh? Como no tienen núcleo, ¿ven? Entonces el glóbulo rojo así no entra, ¿ven? Pero se puede plegar, ¿sí? Entonces los glóbulos rojos van uno atrás de otro, ¿sí? O van de costado, ¿sí? La cuestión es que pueden cambiar de forma. Y entonces después, cuando llegan a un vaso más grande, ¿sí? Pueden retomar su forma normal, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces los glóbulos rojos, todo el tiempo, ¿qué están haciendo? Están cambiando de forma, ¿sí? Pueden plegarse o pueden estirarse. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vieron como una tapa de empanada que la podemos tener abierta y entonces es un disco, pero lo podemos cerrar? Entonces el glóbulo rojo está haciendo todo el tiempo esto, cambiando de forma, ¿sí? Para poder entrar dentro de los vasos sanguíneos. Pero entonces este glóbulo rojo, ¿sí? Puede cambiar todo el tiempo de forma. Pero este glóbulo rojo es frágil. ¿Por qué? Porque, recuerden, acá las hemoglobinas son todas moléculas que están, ¿qué? Separadas. ¿Mm? Cada una de estas es una hemoglobina. Pero acá, ¿qué pasa? Estas hemoglobinas forman fibras. Y entonces el glóbulo rojo toma esta forma de media luna, es frágil, y eso quiere decir que la membrana se puede romper. Esa es una de las cosas que le puede ocurrir. Y entonces, ¿qué pasa? Libera, o sea, este glóbulo rojo ya ahí finiquitó, ¿no? Murió, ¿sí? Porque se rompió la membrana. Y entonces, ¿qué hace? Libera la hemoglobina a la sangre, ¿sí? Y la hemoglobina en la sangre, recuerden que es muy tóxica, ¿sí? Porque la hemoglobina no está en la sangre, está dentro de los glóbulos rojos. ¿Queda claro? Entonces, por eso esta gente tiene anemia, porque todo el tiempo se le están rompiendo los glóbulos rojos, ¿sí? Después es una enfermedad que provoca mucho dolor en las articulaciones, que puede provocar problemas musculares, problemas en la piel por el depósito del hierro, porque de acá esto se va a degradar y libera hierro. Y el hierro es muy tóxico, puede afectar los riñones, pueden tener insuficiencia renal, claro, hematomas, ¿sí? Y suelen tener también problemas de trombos, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo se bifurca y me da dos vasos más pequeños, como ocurre con muchas arterias, ¿no? Los glóbulos rojos en general vienen por acá y ¿qué hacen? Bueno, sin problemas, van algunos para un lado y otros van para el otro, ¿sí? Chocan, rebotan, cambian de forma, pero recuerden que los glóbulos rojos de las personas que tienen anemia falciforme no tienen la forma normal, sino que tienen esta forma de hoz. Y entonces, ¿qué suele ocurrir? Algunos pasarán, ¿sí? Pero como tiene esta forma de boomerang de hoz, quedan enganchados, ¿sí? Justo en el punto de la bifurcación quedan enganchados. Y atrás viene otro y se engancha, y otro y se engancha. Y entonces, ¿qué forman? Un trombo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, suelen tener también ese tipo de problemas. ¿Queda claro? Muy bien, entonces todo esto ocurre porque tienen una hemoglobina mutada. ¿Qué quiere decir que tiene una hemoglobina mutada? Bueno, la hemoglobina, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía dos unidades alfa y dos unidades beta? Entonces, lo que ellos van a tener es una mutación, recuerden que tienen dos unidades alfa y dos unidades beta. Alfa 1, alfa 2, ¿sí? Beta 1, beta 2. ¿De acuerdo? Entonces, la mutación es en la subunidad beta. ¿Mm?
se cambia un aminoácido ácido, ¿sí?, por un aminoácido no polar. Recuerden que si es un aminoácido ácido, es un aminoácido polar, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que ocurre una mutación, ¿sí?, en esta unidad beta, ¿eh? Y no me olvido, era un glutamato, ¿sí? Es el aminoácido ácido, ¿eh? Y lo reemplazábamos por un aminoácido no polar, que era la valina, me parece. Después vayan y fíjense, ¿sí? Entonces, un aminoácido polar, la mutación lo cambia por un aminoácido no polar. Obviamente la mutación, ¿dónde ocurre? La mutación ocurre en el ADN. Entonces, las personas que tienen, ¿sí?, esta mutación cambian un aminoácido, ¿sí?, que es polar por un aminoácido no polar. ¿Queda claro? ¿Y cuál es el resultado de eso? Bueno, yo se los voy a mostrar acá, ¿sí? Entonces, es una mutación. Esta fue la primera enfermedad, ¿sí?, que se pudo explicar a nivel molecular, ¿sí? Esto lo hizo Pauling y su equipo. Pauling ganó el premio Nobel 2 veces, una por el descubrimiento del neutrino y otro, ¿eh?, premio Nobel 2 veces. Miren ustedes qué genio, ¿no? Y lo pudo haber ganado 3 veces también, lo que pasa es que ya debían estar cansados, ¿sí? Lo ganó por el neutrino y otro también lo ganó por el descubrimiento de las estructuras alfa y beta. Y estuvo a punto, estaba en la carrera para descubrir el ADN. Inclusive ellos publicaron antes que el equipo de Watson y Crick, pero cometieron un error, ¿sí? Pero también podrían habérselo dado por el descubrimiento del mecanismo molecular de esto, ¿no?, de la anemia falciforme, ¿no? Así que bueno, ahí falló, pero quién sabe. Bueno, entonces, como les comentaba, el problema de esta mutación es que, ¿se acuerdan? Yo les dije, la hemoglobina era una molécula, es un tetrámero, tiene 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, pero cada molécula de hemoglobina, ¿qué ocurre? ¿Interactúa con las otras? No, ¿sí? Es una proteína tetramérica globular. ¿Queda claro? Las hemoglobinas no interactúan entre ellas. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que quiero decir? No se pegan, ¿sí? Esta es la hemoglobina normal. ¿Está claro? No se pegan entre ellas, ¿sí? Eso se entiende, ¿no? Pero la hemoglobina mutante, ¿qué ocurrió? ¿Se acuerdan? Había cambiado un aminoácido polar. Imaginemos que el aminoácido, ¿sí?, estaba acá, el aminoácido mutado, el glutámico. Era un aminoácido polar. Entonces estaba bien que estuviera en la superficie porque iba a formar, ¿sí?, interacciones, por ejemplo, con el agua. Pero ahora, ¿qué ocurrió en la proteína mutante? Las personas que tienen la hemoglobina mutada, ¿sí?, las personas que tienen la hemoglobina mutada, acá hay un detalle más que, bueno, no vale la pena que se los explique. Después, más adelante, lo van a ver con mayor profundidad en la carrera. Entonces, ¿qué ocurrió? Cambiaron este aminoácido polar por un aminoácido que es ¿qué? Ahora, es un aminoácido apolar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, cambiamos un aminoácido polar por un aminoácido apolar. ¿Sí? Si hubiera cambiado un aminoácido polar por otro polar, probablemente no hubiera habido tanto problema. Pero ¿cuál es el problema ahora acá? ¿Sí? Acá hay un detalle que no les estoy contando para no complicarles la vida, pero
Ahora tiene aminoácidos apolares ahí. ¿Y se acuerdan qué pasaba con los aminoácidos apolares? Los aminoácidos apolares tendían ¿a qué? A pegotearse entre ellos. ¿Sí? Entonces, voy a simplificar este dibujo. Imagínense que es así. Entonces, lo apolar va a buscar ¿qué? Conectarse con lo apolar. Recuerden que estoy simplificando. Y entonces, acá hay algo que no les estoy contando. Exacto. Lo apolar con lo apolar. ¿Sí? Esto es un modelo simplificado, no es exactamente así, es un poquito más complejo, pero yo lo estoy simplificando simplemente para que, o sea, en la base es todo correcto, ¿queda claro? Pero falta un detalle que no les estoy contando, pero bueno, no importa, ya lo van a ver bien más adelante. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Las moléculas de hemoglobina van a quedar, ¿qué? Perdón, acá iba abajo, ¿no? Iba a quedar todas pegoteadas entre ellas. Entonces forman estas fibras. ¿Por qué? Porque lo apolar, ¿qué hace? Busca a lo apolar. Entonces se forman, ven, largas cadenas. Entonces se forman estas fibras. Y eso es lo que te provoca el cambio de ¿qué? De forma del pobre glóbulo rojo. ¿Queda claro? Y esto es lo que provoca, ¿sí? Los trombos, la anemia. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Anemia, ¿por qué? Porque estos glóbulos rojos habíamos dicho que son ¿qué? Frágiles. Porque adentro están llenos de estas fibras, entonces no pueden cambiar, son rígidos, ¿sí? Se rompen. ¿Queda claro? Entonces tiene esta persona, ¿sí? Tiene los problemas de la anemia, porque los glóbulos rojos estos son frágiles, y tiene todos los problemas derivados de ¿qué? De que estos glóbulos rojos liberan hemoglobina, y cuando la hemoglobina también se degrada, tenemos hierro. Entonces, la hemoglobina y el hierro son muy, muy tóxicos. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces tenemos problemas graves, ¿no? Y aparte también tenemos la cuestión de que de los trombos. ¿Queda claro? Muy bien. Y eso es lo que se tienen que acordar. Es provocado por una mutación puntual. Cambia un aminoácido por otra. Un aminoácido polar, esta es la hemoglobina entonces mutada, que se llama hemoglobina S. ¿Estamos? Eso es lo último que se tienen que acordar. Entonces, como es la hemoglobina mutada, hemoglobina S. ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿Ven? Todo por cambiar un aminoácido polar que estaba apuntando hacia afuera, que estaba bien, lo cambiamos por un aminoácido polar, ¿sí? Ese aminoácido polar no tiene nada que hacer en la superficie de la proteína. Bueno, ¿se entendió? ¿Dudas? Ninguna, dice Karina. Muy bien. ¿Ok? Leonardo también, sin dudas. Muy bien, 17 llegamos, una multitud. Bueno, chicos. Entonces, si no tienen dudas, creo que no me falta más nada de esto. ¿En qué personas ocurre esto, saben? Bueno, esto es una mutación, sobre todo se da en personas, ¿sí? que de raza negra, ¿sí? Si bien no existen las razas, pero bueno, seguimos hablando de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una ventaja esta mutación. Esta mutación puede ser homocigota o heterocigota, es decir, podemos tener un gen mutado o los dos genes mutados. Las personas que son heterocigotas, ¿sí?
que tienen uno solo de los dos genes mutados, obviamente la enfermedad tiene formas más graves, ¿sí? La anemia falciforme, ¿m? La anemia falciforme, ¿sí? Hay formas más graves, que es en el caso de tener que los dos genes mutados, ¿sí? Y entonces, este es el homocigota, ¿sí? Se va a cortar. Sí, la anemia también puede darse por la mala alimentación y formas menos graves, ¿sí? Obviamente si no comes, no tenés un buen aporte de hierro. Si no tenés un buen aporte de hierro, si no comes bien, ¿sí? ¿Qué cosa es hereditaria? ¿No comer bien o la anemia falciforme? Sí, la anemia falciforme es hereditaria. ¿A quién hay que darle hierro, sí o sí? Eso, ¿sí? Las mujeres embarazadas. Bueno, eso ya lo van a ver. Se le da sulfato ferroso, ¿sí? Porque obviamente tiene que tener una buena producción de glóbulos rojos porque tiene que llevar, ¿qué? Oxígeno también al feto, ¿no? ¿Eh? La placenta va a ser como el pulmón del feto. Pero bueno, eso hasta que nazca, ¿no? Entonces, un gen mutado y este va a ser homocigota, ¿sí? Entonces, hay formas más graves, ¿sí? Y hay formas menos graves. ¿Por qué? Porque esta persona, la que tiene la forma más grave, toda su hemoglobina va a ser mutada. En cambio, este va a tener la mitad de la hemoglobina normal, ¿sí? Y la mitad mutada. O sea, va a haber una mezcla. La enfermedad no va a ser tan grave. ¿Sí? Lo represento de esta forma, pero para que lo entiendan, ¿sí? Sus glóbulos rojos no van a ser tan frágiles porque con esa hemoglobina normal también hay hemoglobina mutante, ¿sí? O sea, va a haber una mezcla de subunidades, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, esto es característico, ¿sí? Se ve mucho en la raza negra y en el África subsahariana, ¿eh? Y las formas menos graves, ¿sí? Esta anemia falciforme, esta hemoglobina de forma S, da resistencia contra la malaria. ¿Sí? Esa es la ventaja. Bueno, pero es algo que van a ver después, ¿sí? Bueno, chicos, no les comento más de esto. Uso homo en los dos genes. Ahí está, hetero. Gracias. Heterocigoto. Igual esto no se los van a tomar, ¿sí? De esto, ¿qué es lo que tienen que saber? Que hay una hemoglobina de forma S, que es una hemoglobina mutante, que es una mutación en un solo aminoácido, ¿sí? Que se cambia glutamato por valina, ¿sí? Que esta hemoglobina mutada es la que provoca el cambio de forma, y que ocurre esto en la anemia falciforme, ¿sí? Entonces, recuerden, mutación, ¿sí? Mutación puntual, cambia un aminoácido es el que muta, ¿queda claro? La hemoglobina mutante es la hemoglobina S y la enfermedad se llama anemia falciforme. ¿Está? Y la cuestión con el monóxido, bueno, ya les dije que el monóxido es muy tóxico porque tiene una elevadísima, ¿qué pasa con el monóxido? Monóxido, gas muy tóxico, ¿por qué? Por su muy elevada afinidad por la hemoglobina. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, disminuye el transporte de oxígeno. Disminuye el transporte de oxígeno, disminuye la respiración aeróbica, disminuye la síntesis de ATP
y nos morimos. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Entonces se va a cortar, ¿sí? Entonces a esto le voy a poner, creo que la cuarta parte de hemoglobina y mioglobina. ¿Está? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Mm? Bueno, habría mucho más para explicar, ¿no? De mioglobina y hemoglobina. Si tienen dudas, no creo que les pregunten nada con mayor profundidad de mioglobina y hemoglobina. Pensaba dar algo